Para seguir con la agenda, porque este tiempo pues procuramos sea de lo más provechoso posible, pasamos a la siguiente intervención que será dada por la máster Andrea Melissa Mora, de la cual pues nos sentimos igualmente gratos con su estadía aquí, que nos pueda de igual manera pues compartir en este tercer encuentro tecnopedagógico. Agradecerles a ustedes también, todos los partícipes de este evento, que son nuestro pilar fundamental y a quienes agradecemos aquí su presencia. En esta oportunidad, pues la máster Andrea Mora pues disertará acerca de las habilidades socioemocionales y procesos formativos, reflexiones en tiempos de pandemia. Damos una cálida bienvenida y me tomo pues la potestad de leer su hoja de vida. Dentro de los grados académicos, ella posee un doctorado en estudios de la sociedad y la cultura por la Universidad de Costa Rica. También consta con una maestría en ciencias cognitivas por la Universidad de Costa Rica, una licenciatura en psicología por la Universidad Católica de Costa Rica, además de un bachillerato en psicología por esta misma universidad. En su área de desempeño como docencia, pues ha laborado como docente en la Escuela Centroamericana de Geología en la Universidad de Costa Rica, docente de posgrado de psicopedagogía en la Universidad Estatal a Distancia, docente del programa de posgrado de Geología en los cursos de investigación en la Universidad de Costa Rica. También como docente de la licenciatura de docencia universitaria del Departamento de Docencia Universitaria en la Universidad de Costa Rica. Además de docente de posgrado, trastornos de aprendizaje con énfasis en neurociencia cognitiva de la Universidad Americana. En su faceta de investigadora, pues ha trabajado como colaboradora en el proyecto de innovación docente, procesos de formación constructivista, aprendizaje y la colaboración heterotécnica hacia una aplicación de la agronomía y las ciencias naturales, estación experimental Fabio Baudrit Moreno, del Departamento de Docencia Universitaria, Vicerrectoría de Docencia en la Universidad de Costa Rica. De igual manera, como investigadora del Instituto de Investigaciones de Ciencia Cognitiva de la Sociedad Cultural en Costa Rica. Asesora en proyectos de tesis para la licenciatura y maestría en psicología, psicopedagogía, educación en diferentes universidades nacionales. También ha trabajado como investigadora del programa de investigación, cambio, gestión y desarrollo de la educación superior en el Instituto de Investigaciones de Educación, Universidad de Costa Rica. Como investigadora del programa de investigación en fundamentos de educación a distancia de la Universidad Estatal a Distancia. Investigadora en el proyecto de investigación La coevolución del lenguaje y su relación con los procesos cognitivos superiores en el Instituto de Investigaciones de Educación en la Universidad de Costa Rica. Dentro de sus proyectos de investigación realizados tenemos el test para la valoración de las tendencias sobre los enfoques pedagógicos en docentes universitarios, Universidad Estatal a Distancia, la construcción de un modelo de evaluación externa para la educación a distancia, de la Universidad Estatal a Distancia y del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. En el programa prototipo para la formación en investigación académica y científica de alto nivel con el fin de promover la cultura de los doctorados académicos. Dentro de sus publicaciones más recientes tenemos las concepciones sobre el lenguaje y su relación con los procesos cognitivos superiores en los docentes de primer ciclo y segundo ciclo de educación general básica de escuelas públicas urbanas de 3 cantones de la provincia de San José, Costa Rica, publicado en la revista de Educación. También la guía para la elaboración de trabajos finales de investigación aplicada dentro de los posgrados de Geología, maestría profesional en gestión de riesgos y desastres y atención de emergencias también en la Universidad de Costa Rica. Guía para la elaboración de tesis, posgrados en geología, maestría académica en manejo de recursos hídricos y hidrogeología de la Universidad de Costa Rica. La memoria prospectiva y los procesos formativos, memoria humana, lenguaje, representaciones mentales,
memorias, emoción, cultura, conocimiento y educación por parte del programa de investigación en fundamentos de la educación a distancia, también de Costa Rica. Pues hasta aquí su amplia hoja de vida y sus trabajos investigativos, del cual nos dan la certeza de su amplio bagaje en el plano de la investigación, que tan necesario es en todos los aspectos y en todas las áreas de la universidad. Entonces pasamos directamente ya a conversar con la doctora y pues darle igualmente una cálida bienvenida y esperamos sacar provecho de sus palabras. Hola, buenas tardes, Adonis, y bueno, a todos los que nos están acompañando. Les agradezco mucho la invitación que me han hecho a este evento y pues espero que sea de utilidad para ustedes. Bueno, yo les voy a hablar de este tema que en realidad es un tema bastante complejo porque llevamos años hablando de las emociones en educación y muchas veces muchas veces nos sentimos perdidos sobre cómo trabajar este tipo de elementos. Hemos sido bombardeados, especialmente la educación, por muchísimas teorías, modelos de las emociones, incluido la inteligencia emocional, y muchas veces hemos ido consumiendo este tipo de productos sin una reflexión de fondo, sin incluso hemos caído en la idea de comprar y comprar este tipo de productos, y muchos de ellos no nos responden muchas de las preguntas que tenemos cuando realmente estamos ahí trabajando con las personas. Cómo manejar las emociones, qué hacer, cómo enfrentarnos a esto, ¿verdad? Porque no es algo que está externo a nosotros, es algo que está muy en nuestro interior, y muchas veces tenemos dificultades para poder comprender el tema. Yo básicamente lo que quiero ahorita es que reflexionemos un poco sobre el tema, partiendo de básicamente estos puntos. Bueno, discutir un poco qué son las emociones, cuáles son las funciones de las emociones, cómo se relacionan las emociones con los procesos formativos, y ver algunos elementos ahí que nos queden de reflexión, de pensar un poco más sobre cómo estos temas han venido a impactar en estos periodos, ¿verdad? Que hemos tenido tantas dificultades, no solamente con la pandemia, sino que también con los desastres naturales que en Centroamérica siempre nos afectan bastante durante el periodo de invierno, y que necesariamente pasan por todo lo que nosotros somos y por todo lo que nosotros sentimos. Bueno, definir las emociones, como les comenté, es una tarea muy compleja. Las emociones están relacionadas con casi todo lo que nosotros somos. Entonces, pues resulta bastante complicado a veces definir qué son, pero sí, por dicha, en los últimos años hay muchos estudios, tenemos autores que han venido trabajando el tema de una forma muy seria. Tal vez algunos autores que son muy importantes y de referencia, tenemos a Ekman, tenemos a Damasio, que son personas que han venido a hacer aportes muy importantes al entendimiento de las emociones, no solamente a nivel bioquímico y neurofisiológico, sino también las implicaciones que tienen las emociones en todos los procesos cognitivos. Una de las dificultades que hemos tenido, principalmente sobre el estudio de las emociones, es que los hemos visto como algo diferente
o independiente de lo que es la cognición. Entonces nos sucede que muchas veces pensamos en las emociones y pensamos en algo accesorio y no lo vemos que es parte importante de nuestros procesos cognitivos superiores, pero esto se debe principalmente a que nosotros somos de unas culturas occidentales donde incluso las emociones por mucho tiempo se vieron como un obstáculo, como algo que no nos dejaba pensar, que no nos dejaba tomar decisiones adecuadamente. Sin embargo, las últimas investigaciones y los últimos estudios de los quizás de las 2 décadas anteriores nos han demostrado que todo lo contrario, o sea, las emociones están empotradas en nuestros procesos cognitivos superiores. Nosotros construimos nuestro mundo a partir de cómo lo sentimos, de cómo lo vemos y todo eso está, sistema emocional, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a verlas como algo de lo que somos parte. Por ejemplo, es muy interesante porque en educación, hace muy poco, ¿verdad? Lo empezamos a ver como algo importante y entonces empezamos a verlo, pero ¿cómo lo metemos? Empezamos a verlo como un contenido. Y no, o sea, las emociones están presentes en nosotros, en el aprendizaje, en nuestra cultura, en nuestra vida cotidiana de forma consciente o inconsciente. Entonces son elementos que siempre están ahí presentes. Nosotros, queramos o no, vamos a tener que enfrentarnos a las emociones. No es algo que nosotros digamos, como las ecuaciones de primer grado, vamos a meterlo en los currículos. No, no funciona de esa forma. Es algo que atraviesa toda nuestra vida, toda nuestra historia y todo nuestro desarrollo. Entonces, es bastante complejo por eso trabajar el tema. Otra de las cosas importantes que también han ido cambiando en estas concepciones que tenemos de las emociones es que la cognición, básicamente, nosotros cuando trabajamos ciencias cognitivas, hablamos de dos momentos muy importantes. Hay autores que hablan de más, pero básicamente yo siempre los clasifico en 2 momentos muy importantes. Un momento donde empezamos a estudiar la cognición desde modelos fríos, donde nosotros incluso hacemos una analogía con la computadora. Hablamos de que somos procesadores de información, incluso esta analogía de la computadora, ¿verdad? Nos permite entender, bueno, cómo es que funciona la cognición y demás. Sin embargo, estos modelos del procesamiento de información tienen varias dificultades, porque la primera es que obvian la existencia de un cuerpo y obvian también la existencia de las emociones. Entonces, estos modelos, aunque fueron muy importantes para entender muchos aspectos de cómo se toman decisiones y demás, no han sido suficientes para poder entender la cognición de una forma más compleja y más integral. Porque si bien sabemos que no existe un modelo, una teoría de la cognición que pueda explicar completamente cómo es que funciona, pues vamos poco a poco acercándonos a esos modelos que nos permitan entender un poco más. Entonces resulta que después de los años 90 hay una crítica muy fuerte a esos modelos donde nos dicen, no, es que la cultura es importante, las emociones son importantes, el cuerpo es importante. Entonces venimos a dar un giro hacia eso, hacia tomar en cuenta las emociones como una parte fundamental de la cognición. Pero esto ha sido un proceso tan complejo que todavía en ciencia cognitiva y en neurociencias los modelos más fuertes que existen están relacionados a estos del procesamiento de información y todavía estamos viendo como teorías emergentes todas aquellas que hacen referencia al cuerpo. Muchas de estas se les llaman cognición encarnada, cognición enactiva, que vienen a ver al sujeto no solamente como una cosa o algo que se desarrolla aquí en la cabeza o en el cerebro de las personas,
sino que es algo muy integral, ¿verdad? Está anclado al cuerpo. Después tenemos dentro de estas formas de irse modificando la concepción de las emociones, venimos a hablar de un giro individual que va hacia lo social. En los primeros modelos de cognición teníamos como modelo el sujeto individual, pero resulta que nosotros no estamos aislados en el mundo. Somos parte de un contexto social, somos parte de una cultura y nos construimos con los demás. O sea, no estamos solitos, no es que nacemos y de un pronto a otro ya comprendemos lo que entienden los demás y aprendemos de los demás, no. Es que ya nosotros venimos armados con toda una configuración para poder vivir en un mundo social, para poder construirnos a partir de los demás, ¿verdad? Entonces son como elementos que han venido a favorecer la comprensión de las emociones, pero sin embargo muchos de ustedes todavía estarán pensando, o sea, pero ¿cómo no pensar en las emociones como un contenido, como algo que se aprende igual que otras materias, ¿verdad? Porque además dentro de este proceso han venido muchas teorías que han tergiversado mucho el tema de las emociones, tanto así que muchos hablan de inteligencia emocional y ya la inteligencia emocional ni sabemos qué es ni para qué sirve porque tanta gente ha hablado de ella, tanto se ha dicho y muchas veces ni siquiera definen qué son emociones. Entonces es un problema bastante importante de tomar en cuenta cuando abordamos este tema. El otro aspecto importante es que muchas veces se habla de forma, o sea, como si fueran lo mismo emociones y sentimientos. Y son dos cosas muy diferentes. Los sentimientos pasan por una interpretación cognitiva de lo que son las emociones. Las emociones son elementos más biológicos, más de tipo neurofisiológico. Entonces, lo que nosotros podemos es regular esos sentimientos, esas expresiones de esas emociones, pero las emociones en general no las podemos controlar como muchos quieren. Lo que podemos hacer es regular los sentimientos, ¿verdad? La forma en cómo nosotros percibimos esas emociones y le damos sentido y a eso se le llama sentimientos. El otro asunto es que las emociones se relacionan con muchos aspectos, se relacionan con la cultura. O sea, la cultura es fundamental porque muchas de las reglas culturales que se generan y demás nos dicen cómo regular las emociones y cómo expresar esos sentimientos, cómo podemos expresar ciertos sentimientos en ciertos contextos. Por ejemplo, se habla mucho de la sonrisa. La sonrisa es algo que usted siendo hondureño, yo siendo costarricense, aquella persona siendo japonés, es algo que tenemos en común, todos sonreímos, es como un comportamiento innato que ya tenemos. Sin embargo, cada una de nuestras culturas tiene unos filtros sobre los cuales nos dicen cómo sonreír, cuándo sonreír y con quién sonreír. Nosotros hemos tenido al menos experiencias con estadounidenses, ¿verdad? Que ellos les sonríen a todas las personas. Al menos los costarricenses sí somos de sonreír muchos, pero no a todo el mundo, ¿verdad? No a personas desconocidas. Los estadounidenses por lo general lo hacen como una forma de aproximarse a los demás. Nosotros muchas veces eso lo podríamos ver como algo que es de desconfiar de esa persona, porque esa persona me está sonriendo si yo no la conozco, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo hay reglas culturales que van indicando o regulando la forma en cómo nos vamos expresando nosotros emocionalmente. La otra es la vida social. O sea, la vida social, las emociones son fundamentales. Nosotros incluso utilizamos las emociones como una forma de comunicarnos con los demás.
todo lo que es la empatía, la forma de convivir con los demás, la forma de expresarnos con los demás, está relacionado con esa vida social. Las emociones nosotros no las tenemos para nosotros mismos, las emociones son para vivir en este contexto. Obviamente hay una parte individual de las emociones, pero con las relaciones que tienen con otros procesos cognitivos superiores, a veces es muy complicado, ¿verdad? Apartar esas dos funciones, las funciones individuales y sociales. Después está relacionada con las acciones. Por ejemplo, nosotros tenemos emociones y las expresamos con cierta intencionalidad, no solamente lo hacemos de forma inconsciente. Nos permiten entender a los demás, saber cómo actuar en ciertos contextos, qué decir, cómo expresarle al otro el dolor. Y es muy interesante porque nosotros ahora que tenemos, ¿verdad? Este sistema de que nos comunicamos con muchas personas de muchos países, resulta que hay que estar muy consciente de eso, ¿verdad? Para nosotros actuar adecuadamente según los contextos y según las necesidades de los demás. Después, lo otro es que se relaciona con el lenguaje. Eh, el lenguaje hay que verlo no solamente como esa capacidad que nosotros tenemos de comunicarnos con los demás, sino esa capacidad que nosotros tenemos de construir representaciones, de construir categorías sobre el mundo y darle sentido. Y resulta que en esto el lenguaje es fundamental, porque el lenguaje nos permite darle sentido a esas emociones. En el momento en que yo estoy tratando de interpretar mis emociones, y estoy tratando de entender mis sentimientos, utilizo mucho del lenguaje para eso. Entonces, por eso resulta necesario. Y definitivamente está relacionado con otros procesos cognitivos como la atención, como la memoria, como el aprendizaje. Muchas de las cuestiones del aprendizaje pasan por las emociones, por los sentimientos. Si yo vivo estoy, digamos, aprendiendo un contenido de algo, y si yo estoy vivenciando eso desde una perspectiva de aburrimiento, de que no me gusta, de que me cuesta, que no lo entiendo, entonces ya estoy, ¿verdad? Incluso afectando mi motivación hacia el aprendizaje. Ahora, si yo le presento a mis estudiantes un contenido de una forma muy aburrida y demás, es posible que eso pase por el aprendizaje más superficial, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros estamos aprendiendo, construyendo conocimiento, no podemos dejar de lado las emociones, porque esas incluso van a influenciar la forma en cómo esos contenidos se quedan en nuestra memoria. Si por mucho tiempo o si es hacer algo fugaz que se va, ¿verdad?, con el tiempo. Para definir las emociones hay que tener en cuenta varias cosas. Bueno, aquí les pongo una imagen con diferentes estructuras cerebrales que se relacionan con las emociones. ¿Y por qué esto es importante? Porque las emociones son una de las propiedades del cerebro más antiguas que tenemos, ¿verdad? Entonces, resulta que el sistema emocional no solamente está en los humanos, está en otros animales y también es fundamental para que estos animales respondan al ambiente y además se puedan adaptar a esos ambientes. No es ajeno a nosotros eso. Y antes de haberse desarrollado estructuras cerebrales desarrolladas con procesos cognitivos complejos, ya teníamos un sistema en el cerebro para poder regular las emociones. Lo que sucede es que con la cognición nosotros tenemos un manejo muy diferente de las emociones a como lo tienen otros animales. Entonces ya somos capaces de darle sentido a esas emociones, somos capaces de tener sentimientos
que son los que van a ser fundamentales en estas relaciones sociales. Entonces, cuando nosotros hablamos de emociones, hablamos de un conjunto complejo de respuestas químicas y nerviosa donde formamos patrones de respuesta y, y de acción, ¿verdad? Entonces, las emociones están muy relacionadas a las acciones. Incluso etimológicamente, las emociones implican eso, movimiento, acción. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de emociones, estamos hablando de esas cuestiones. Por eso es tan complicado decir educar en las emociones, regular las emociones, porque a lo que nosotros tenemos acceso principalmente es a los sentimientos y es sobre lo que nosotros podemos trabajar. ¿Por qué? Aquí dice, bueno, en este texto, los mecanismos, perdón, en el siguiente texto, los procesos evaluativos cognitivos de las situaciones que provocan modificaciones a nivel emocional y crean memoria emocional consciente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en el momento en que estamos evaluando nuestras emociones, estamos modificando las formas de actuar. Entonces ahí resulta muy importante. Y bueno, y los mecanismos que producen las emociones, tenemos que entender lo que van desde regiones subcorticales, ¿verdad? Que forman parte de de estas áreas antiguas del cerebro hasta la neocorteza, que son ya áreas mucho más nuevas, incluso que a nivel de desarrollo ontológico, es decir, al desarrollo humano, van variando, porque resulta que después de los 24 años es cuando nosotros empezamos a generar conexiones en el cerebro que van desde la parte, ¿verdad? Esta que es más antigua del cerebro hasta las partes más lejanas que vienen a ser todas estas que están en la corteza prefrontal el neocórtex. Después, las emociones están ancladas al cuerpo. O sea, nosotros no podemos dejar de pensar en eso. Entonces, al momento en el que están ancladas en el cuerpo, forman parte de todo lo que nosotros somos. Incluso la forma en cómo nosotros interactuamos con los demás se debe en gran parte al cuerpo. Entonces, por eso son importantes. Y otra cosa fundamental de las emociones es que son vividas en diferentes intensidades por los sujetos. Entonces, primero, son cambiantes. No podemos esperar que la misma persona reaccione de la misma forma ayer que lo haga hoy. Entonces, ya eso nos dice mucho de lo complejo que estos son. Son históricas, o sea, nosotros, de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo y a nuestra propia narración histórica, vamos a vivirlas de forma diferente y son contextuales, porque como ya les dije, están relacionadas con con la cultura, con los contextos en los que vivimos. Probablemente incluso no es lo mismo la forma en cómo expresan las emociones un grupo social en una comunidad rural que en una comunidad urbana. Tenemos diferentes reglas, tenemos diferentes formas de expresarnos y eso resulta fundamental en la escuela y en los procesos formativos, porque resulta que nosotros, puede ser que las personas que estén en nuestro ambiente de aprendizaje, en nuestra aula, vengan de situaciones similares, ¿verdad? Pero también es posible que tengamos en una misma aula situaciones tan diferentes como personas inmigrantes, como personas que vienen de zonas semiurbanas y otras urbanas. Incluso tenemos que entender poblaciones vulnerables, ¿verdad? En situaciones vulnerables, y eso hace que la situación sea mucho más compleja de atender, pero tampoco es imposible.
¿Por qué? Porque todos nosotros somos humanos, todos tenemos emociones y todos utilizamos de forma consciente o no esas emociones para interactuar con los demás. El asunto es que como docentes, como personas que estamos a cargo de esos ambientes de aprendizaje, pues tenemos que hacerlas mucho más conscientes y entender el papel que tienen en la forma en cómo nosotros nos interrelacionamos con los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos conscientes, es posible que estemos modelando formas no adaptativas de responder a esas personas, a esos ambientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y en esto la conciencia que nosotros tengamos de nosotros mismos y de nuestras propias emociones va a ser fundamental. Por lo general, hay muchas formas que nosotros hemos tenido de caracterizar las emociones. Básicamente, Damasio, que es uno de los autores que trabaja mucho este tema, él las ha clasificado como básicas y sociales. Entonces tenemos esas básicas que el chino, la persona de la India, de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica, pues vamos a tener siempre. Entonces, indistintamente de la cultura en la que nosotros estemos, son emociones fundamentales y son tan básicas que cuando nosotros estamos conviviendo con una persona que incluso no habla nuestro idioma, probablemente nosotros les vamos a entender qué es lo que quieren expresar, porque son emociones que son propias de nosotros como especie. Y están las emociones que son sociales, que están muy relacionadas a la forma en cómo esos grupos sociales reaccionan a ese tipo de emociones. Por ejemplo, la compasión. Eso es muy interesante porque no todas las personas vamos a reaccionar de la misma forma compasiva hacia los demás según las culturas. Es posible que aquellas situaciones que son más cercanas a nosotros y que somos capaces de entender mucho más, vamos a tenerle mayor compasión a estas personas que aquellas situaciones que se nos hacen un poquito más lejanas y indiferentes. Por ejemplo, cuando nosotros no hemos tenido, por ejemplo, familiares de inmigrantes que han ido a Estados Unidos y han tenido que hacer esas caminatas, han tenido que pasar situaciones muy complicadas, han tenido que estar en vagones a punto de asfixiarse y demás, para nosotros va a ser muy difícil entender lo que realmente están pasando esas familias cuando van en ese camino, ¿verdad? Es posible que en Europa una persona que no ha tenido esas relaciones no va a entender el dolor que nosotros tenemos. Entonces esas cosas son importantes de estar conscientes, porque ¿qué es lo que sucede? Nos puede llegar un estudiante con una situación muy particular y si es una situación que nosotros no hemos vivido, es probable que tengamos más dificultades de entenderlo. Pero existen elementos que nos permiten acercarnos a eso. Para eso tenemos empatía, para eso tenemos otros elementos que nos permiten acercarnos al dolor de esas personas. Entonces, para que ustedes más o menos vayan viendo que las emociones, o sea, aunque sean básicas, siguen siendo complejas y son sociales porque tienen un papel, ¿verdad?, dentro de todas las dinámicas sociales y culturales en las que nosotros estamos. Bueno, cuando nosotros hablamos de funciones de las emociones, aquí podemos quedarnos, ¿verdad?, bastante tiempo porque son muchas. Sin embargo, hay una cosa muy importante. La función más importante de las emociones es que son adaptativas. Entonces, que nos permiten reaccionar a lo que nos rodea y nos permiten adaptarnos a esos ambientes. Muchas veces hemos escuchado que se habla de emociones negativas y positivas. En realidad nosotros tenemos que quitarnos un poco la idea de eso,
porque no es como que si yo me enojo ya es una emoción negativa, no, el enojo es importante, es una forma que nosotros tenemos de reaccionar a ciertas situaciones externas, a ciertas relaciones. Por ejemplo, el miedo tampoco es negativo, el miedo es adaptativo. Es importante el miedo, ¿por qué? Porque nos permite alejarnos de cosas que nos generan algún daño. Nos permiten también incluso alejarnos de personas que nos puedan hacer daño. Entonces, todas estas emociones tienen una función adaptativa. La alegría también nos permiten incluso poder relacionarnos mejor con los demás. Entonces, hay que ir como pensando en las emociones desde esa perspectiva, que no está mal que la persona se sienta triste. O sea, no, eso es una emoción necesaria y hay que vivirla. ¿Por qué? Porque la tristeza nos enseña, nos permite incluso enfrentarnos a las situaciones difíciles. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Las funciones son adaptativas principalmente. Entonces hay que ver cuál es la función que tienen esas emociones dentro dentro de los contextos en los que estamos. Incluso un berrinche que pueda hacer un niño, por ejemplo, incluso los adultos, que más de uno hemos tenido que enfrentar un berrinche de adultos, nos damos cuenta que el berrinche tiene algún papel. Resulta que en los niños funciona para ir regulándose y aprender a comportarse en los contextos sociales en los que está. Entonces, todas estas emociones, por más incómodas y feas y que no nos guste que estén ahí, son necesarias. O sea, es parte del sistema y es parte de la forma en cómo nosotros tenemos para poder interrelacionarnos con los demás. Entonces aquí yo básicamente agrupé unas funciones, una que permite responder de forma adaptativa a los estímulos externos, ¿verdad? No solamente sociales, sino a nivel biológico. Sirven para comunicarnos y categorizar contenidos. Esto es muy interesante porque nosotros muchas veces utilizamos las emociones como lenguaje. Muchas veces no sabemos cómo expresar en palabras alguna cosa, pero lo hacemos a través de las emociones. Entonces podemos organizar esas comunicaciones con los demás a partir de esas emociones. Son fundamentales para los procesos de memoria y aprendizaje. O sea, sin emociones nosotros no podríamos aprender porque las emociones son las que incluso generan ese interés por lo que nosotros queramos aprender. Si no hay emoción, probablemente el aprendizaje se esfuma, se hace superfluo y se nos va, ¿verdad? De las manos. Por eso es tan importante entender el papel de las emociones en los procesos formativos, porque no es que nosotros tengamos que enseñarle a los estudiantes, esto significa que es feliz, esto significa que es triste. No, o sea, no se trata de eso, se trata de entender que si nosotros motivamos, si nosotros inspiramos a los demás, si nosotros les creamos ese sentido de importancia de esos contenidos, esas personas van a aprender mucho más. Después, son importantes en los procesos de razonamiento y toma de decisiones. Por mucho tiempo, como yo les había mencionado antes, nosotros hemos creído que las emociones interfieren sobre la forma en cómo nosotros tomamos decisiones, pero resulta que más bien las emociones son fundamentales para tomar esas decisiones. Incluso si yo quiero ir a una fiesta y yo me siento triste, no quiero ir, eso va a influir sobre la toma de decisiones, ¿no? Yo no voy a creer, si yo no voy a esa fiesta, va a ser influenciado por mis decisiones.
Por ejemplo, ¿cuántas veces de nosotros hablamos de eso, del sexto sentido, ¿verdad? De que no, yo creo que mejor esta decisión, me siento de esta forma y mejor no tomo esta decisión porque me puede afectar esto y esto. Entonces, si ustedes ven, las emociones son necesarias para tomar esas decisiones, para incluso razonar, para saber si realmente algo nos conviene o no. Y no está mal tomar en cuenta las emociones porque en realidad ya están ahí. Entonces, esa es una de las cosas importantes de la neurociencia, que nos ha enseñado que eso es fundamental. O sea, nosotros sin emociones muchas veces no podemos tomar las decisiones de forma adecuada. Entonces, en lugar de ser algo que va a hacer ruido, más bien es algo fundamental. Después, mantiene la curiosidad y el interés por el descubrimiento de lo nuevo. Entonces, resulta que las emociones, sin emociones, ¿cómo nos va a interesar algo? ¿Cómo vamos a mantener esa curiosidad? Es que las necesitamos porque son parte fundamental de eso. Y cuando nosotros aprendemos, ya sea aprender cosas de la escuela o aprender cosas de la vida, es fundamental mantener esa curiosidad. Después está la relación con los procesos de regulación del comportamiento. Las emociones nos permiten eso. Incluso cuando nos enojamos, estamos regulando nuestras propias acciones. Cuando estamos alegres, también estamos regulando el comportamiento de alguna forma. Entonces, en todo momento, cuando nosotros estamos actuando, por ejemplo, en este momento, muchas personas pueden estar aburridas, otras pueden estar emocionadas y depende de eso, es la forma en como ustedes están incluso expresando sus acciones desde su computadora o de su teléfono. Entonces, pasa por eso. Y después, otra cosa muy importante de las emociones es que fomenta los lazos emocionales y la cohesión social y la cooperación. Sin emociones nosotros, ¿qué interés, qué motivación, qué deseo tendríamos por establecer relaciones con los demás? Entonces, ¿verdad? Viene a ser fundamental esos aspectos. Entonces, las emociones, ¿por qué son importantes en los procesos formativos? Eh, ¿Por qué ha despertado el interés en la educación? ¿Por qué hay que abordar el tema de las emociones en educación? Bueno, ya hemos venido hablando que no hay forma de que no abordemos el tema de las emociones en todos los procesos formativos. Una de las cosas que sucede es que por lo general lo hemos obviado porque nos da miedo, porque hemos sentido que eso es un tema muy complejo. Incluso nos da miedo muchas veces acercarnos a ese estudiante que está mal, cómo voy a reaccionar, qué le voy a decir, debo actuar de la forma más adecuada posible para poderle dar apoyo emocional. Y muchas veces ese apoyo emocional ni siquiera está en una receta, está incluso en la forma en cómo nosotros le mostremos empatía a esa persona, en cómo nosotros nos interesemos por esa persona. No ocupamos ser expertos en emociones a nivel teórico para poder abordar esos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos seres humanos emocionales y hemos tenido que trabajar, más bien que abordar todos estos temas desde nuestras propias vivencias. Entonces, nosotros podemos utilizar nuestros propios recursos para poder abordar esos temas. No vamos a ser expertos porque nos vamos a equivocar. Muchas veces no vamos a abordar una situación de la forma adecuada, pero estamos haciendo el intento, nos estamos educando nosotros mismos en las emociones, porque recuerden que nosotros venimos de un sistema educativo donde lo emocional nunca fue importante. Y resulta que ahora nos dicen, es que hay que poner atención a las emociones de los estudiantes, es que tenemos que ser empáticos, tenemos que hacer estos. Hay formas de hacerlo y formas que ya nosotros tenemos. Solamente hay que ir
trabajando un poquito sobre la conciencia que nosotros tengamos de esas emociones para poder abordar adecuadamente eso en los contextos educativos. No es algo que nosotros queramos eliminar, o sea, no, ya yo no quiero trabajar con emociones, entonces las quito. No, esas siempre van a estar ahí presentes y por eso es tan complejo el tema de abordarlas. Ahora, hay que entender que todo proceso formativo es un proceso comunicativo, entonces siempre va a estar mediado por lenguaje y emociones, o sea, no hay forma. Nosotros cuando nos comunicamos estamos expresando emociones, estamos compartiendo emociones, estamos, incluso el hecho de no hablar con una persona, de querer no comunicarnos con una persona, ya le estamos diciendo un montón. Y ahí, si ustedes ven, yo no ocupo palabras para expresar todo lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Es ya una cuestión que nosotros ya tenemos para poder, ya tenemos como esos radares para poder entender las emociones de los demás. Y mientras el proceso formativo sea un proceso donde nosotros nos comunicamos, vamos a estar siempre trabajando nuestras emociones. Después, las emociones están presentes en las interacciones sociales de forma consciente o no. O sea, desde que nosotros estamos, incluso en el vientre materno, ya estamos interactuando de forma social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Seamos conscientes o no, ahí hay emociones, hay deseos, hay intenciones, hay ideas, hay sentimientos y es algo que nosotros no podemos dejar no podemos ser como robots o máquinas que ya nos quitan las emociones, no, siempre van a estar ahí. Incluso la no expresión adaptativa de esas emociones ya nos dicen algo de lo que está pasando con esas personas, ¿verdad? Hay dificultad para poder expresar esas emociones y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar este tema de la empatía y ahorita más o menos les voy a hablar algunas cosas que podemos hacer para ir construyendo estos espacios de educación emocional, ¿verdad? Después, regulan las acciones, ya hablamos, o sea, todo lo que nosotros hacemos está regulado por las emociones. Incluso una mirada tiene un gran contenido emocional. Un gesto que nosotros le hagamos a un estudiante o a una persona que está aprendiendo con nosotros ya implica la regulación de esas acciones. ¿Qué es lo que yo estoy esperando de esa persona? ¿Cómo quiero que se comporte? ¿Cómo quiero que responda? Ya yo les estoy diciendo a esas personas cómo reaccionar a ese tipo de cosas. Entonces, vean lo importante, cuántas veces ustedes a un estudiante que conocen mucho con una mirada ya le dijeron todo, qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante trabajar ese tipo de cosas. Y si ustedes lo ven, ya son recursos que ustedes usan. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de esas acciones. Ahora, en los procesos formativos, las interrelaciones entre los diversos participantes, en estas interacciones nosotros debemos leer intenciones. Bueno, estos son conceptos, teoría de la mente, inteligencia maquiavélica, que tal vez en algún otro momento podríamos trabajarlos, pero no quiero enredarlos mucho con eso porque son temas además muy bonitos, pero muy complejos y voy a hacer una descripción básica de lo que son. Pero cuando nosotros estamos en estas relaciones, docentes, estudiantes, y ahora resulta que también los padres de familia, nosotros tenemos que leer las intenciones de los demás. Entonces tenemos que saber qué es lo que están pensando, incluso cómo estas personas aprenden mejor. Y ahora se incluyen los padres de familia, entonces, ¿cómo hacer para que estos estudiantes
aprendan mejor en esos contextos que comparten con los papás. Incluso la no intervención de los papás ya nos hace leer cómo manejar estas situaciones, ¿verdad? Y esa es una capacidad que nosotros tenemos que se le llama teoría de la mente, que es esa capacidad que yo tengo de inferir sobre los estados mentales, sobre los sentimientos de los demás, sobre las intenciones que tienen los demás y actuar con base a eso. Entonces, esto es algo que siempre está presente en nuestras clases. O sea, cuando nosotros planificamos qué es lo que estamos haciendo, estamos pensando qué pensarán nuestros estudiantes, esto les ayudará a nuestros estudiantes, ¿será que es demasiado o es muy poco para mis estudiantes? Entonces, estoy pensando en eso. Y eso es importante para poder establecer relaciones comunicativas con los demás, anticipar esas acciones y esos estados emocionales y de esa forma yo poder manipular a esas personas para poder conseguir ciertos objetivos. Recuerden que la manipulación puede irse por una cuestión buena, ¿verdad? Yo los manipulo para que aprendan o puedo irme por otro lado, pero la manipulación es importante y la persuasión en todos estos procesos. Y si ustedes ven en las intenciones, en las relaciones comunicativas, en la anticipación de los comportamientos, en incluso en la necesidad mía de desarrollar ciertas emociones y ciertos sentimientos en las personas, yo estoy influyendo sobre el aprendizaje de esos sujetos. Ahora, cuando nosotros trabajamos emociones, es muy importante tener en cuenta que nosotros como docentes y demás estamos construyendo ambientes de aprendizaje, ¿verdad? Y estos ambientes de aprendizaje que nosotros construimos, los podemos dar por hechos o podemos utilizarlos para poder promover ese aprendizaje y esa empatía. Ahora, las emociones no es que nosotros las enseñamos. Bueno, yo no sé si ustedes han visto muchas veces esas fichas, ¿verdad? La carita feliz, la carita triste. Entonces se le dice a los chiquitos, ¿cuál es esto? O sea, las emociones sí es importante identificarlas de esa forma, pero la forma más natural que nosotros tenemos de poder aprender y a expresar los sentimientos es a través de esa modelación, ¿verdad? Entonces, si nosotros no somos empáticos, si nosotros se nos olvida que las otras personas tienen sentimientos y demás, muy probablemente los estudiantes están modelando la forma de expresar los sentimientos de esa forma y no nos están diciendo nada, no nos están contando nada. ¿Por qué? Porque nuestra reacción hacia ellos o el modelaje que le estamos haciendo nosotros de las emociones y de la expresión de los sentimientos va a llevar a esas personas a que más bien oculten lo que sienten, que es muy diferente a que nosotros seamos conscientes y empecemos a utilizar esos recursos incluso para motivar a los estudiantes. En esto es muy importante porque esa conciencia nos va a permitir saber cómo actuar, cómo reaccionar, qué gestos utilizar, y en realidad hasta qué decir y cómo decirlo, ¿verdad? Ahí les pongo esta frase que se utiliza mucho para los ejercicios de empatía, para yo entender, bueno, qué piensan mis estudiantes, qué es lo que están oyendo, qué ven, qué dicen. Por ejemplo, ahora que hemos tenido que utilizar otras estrategias y otras formas, en algunos casos utilizamos material escrito, entonces nosotros deberíamos preguntarnos por estas cosas, o sea, ¿qué están leyendo nuestros estudiantes? ¿Qué están leyendo de nosotros? ¿Qué estamos diciéndoles con las palabras que lo estamos haciendo? O en las clases virtuales que nosotros a veces las estamos grabando, incluso podemos hacer ese ejercicio de revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que están viendo los estudiantes en esa pantalla? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que oyen? Si están apagadas todas las cámaras,
¿Qué quiere decir eso? Si están encendidas, ¿qué quiere decir eso? Si me están haciendo, si están encendidas, si yo puedo ver las reacciones, ¿qué me están diciendo con esas reacciones? Y eso son cosas muy importantes porque muchas veces a nosotros nos da miedo trabajar esto de las emociones, pero en realidad es algo que tenemos ahí y es algo que podemos utilizar. ¿Cuántos estudiantes de nosotros, bueno, al principio mucha gente empezó a dar clases virtuales como si fuera una clase presencial? ¿Y cuántos de esos profesores se dieron cuenta que esos estudiantes estaban aburridos? ¿Cuántos vieron que apagaban la cámara y eso lo que significaba era una distancia importante? No solamente era por cuestiones de conectividad, sino por cuestiones de cómo se estaban sintiendo. No estaban siendo parte de ese proceso y nosotros tenemos que empezar a leer esas cosas porque un ambiente de aprendizaje, ya sea en el aula, de forma presencial, donde nos podemos ver y tocar, o en lo virtual, van a influir sobre la forma en cómo reaccionan las personas. Bueno, las habilidades socioemocionales. Básicamente, cuando hablamos de habilidades socioemocionales, hablamos de esas capacidades que tenemos las personas para poder responder adaptativamente a los entornos. Se hablan de que hay varios tipos de habilidades socioemocionales, sin embargo, yo les quiero hablar como de algunas que son más sencillas. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, voy a tratar de hacerlo en el tiempo. Creo que ya se me está acabando el tiempo. Bueno, entonces estamos hablando de habilidades como la empatía. O sea, la empatía no es algo que nosotros debemos desarrollar solamente en los estudiantes, es algo que nosotros debemos estar trabajando constantemente, estar entendiendo qué es lo que quieren los demás. ¿Y por qué es importante? Porque resulta que muchos de los procesos de cooperación y colaboración que se dan responden a esta empatía. Resulta muy interesante porque nosotros muchas veces creemos que nuestros estudiantes no son empáticos, pero resulta que ellos dentro de sus grupos sociales tienen una red de colaboración súper importante y grande y donde se dan apoyo y demás. Y resulta que ahí hay que tener empatía. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar esos elementos que ya existen para poder promover eso. Pero ¿cómo lo hacemos? La empatía no se aprende con una explicación teórica, se aprende siendo empáticos. Entonces, así es como tenemos que ir trabajando eso. Ahora, la resiliencia es otra de las habilidades socioemocionales muy importantes en la actualidad. Nosotros tenemos generaciones donde tienen que vivir una incertidumbre muy grande, o sea, no solamente por la pandemia, estamos hablando de una incertidumbre por la crisis climática, las situaciones cambiantes a nivel político, cultural y demás. Entonces vivimos en un tiempo donde antes teníamos incertidumbre, pero ahora es mucho más. Entonces, tenemos que empezar a enseñarles a nuestros estudiantes a adaptarse. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo le voy a enseñar yo a una persona a salir adelante, a adaptarse a los ambientes si yo no lo hago? Entonces también, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que ir practicando. La conciencia social, eso es fundamental. Tenemos que ser cada vez más conscientes de ese mundo que nos rodea. O sea, ¿cómo vamos a pedirle a un estudiante que me entregue a mí un trabajo final este año si ha perdido su casa? Si ha perdido familiares con la pandemia. O sea, todas estas cosas tenemos que ser muy conscientes. O sea, vivimos en un mundo muy complejo, vivimos en un mundo de muchas crisis en conjunto y tenemos que empezar a generar esa conciencia social de lo que nos rodea. O sea, no somos islas, estamos conectados con todos. Todos nos afectan. Por ejemplo, esto de la pandemia no es algo que solamente vivimos cada uno de nosotros en nuestros países, es algo mundial. Entonces hay que ir generando eso. Y después, la autogestión y la autoconciencia, ¿verdad? Que es muy importante entender qué papel tengo yo en mi espacio social. Eh, eh,
cómo me siento, cómo me hacen sentir los demás, cómo estoy yo haciendo sentir a los demás. Entonces, estas son cosas que constantemente debemos ir promoviendo, pero no es algo que se enseña como se enseña geografía, es algo que se vive, que se vivencia y es algo que nosotros vamos a ir modelando. Entonces, ¿cómo se trabajan las emociones? Esto es súper complejo porque no hay recetas, no hay una sola cosa que nosotros podemos hacer, pero al menos sí sabemos a partir de la investigación que hay algunas cosas que sí nos pueden ayudar. Por ejemplo, desarrollar espacios de socialización. A mí me llamó mucho la atención unas actividades que estuvieron ustedes haciendo durante el encuentro, donde ustedes les preguntaban a los estudiantes cosas, ¿verdad? ¿Cómo se sentían? ¿Cómo han vivido lo de la pandemia? ¿Qué ha sido? ¿Cómo han sentido la evaluación? ¿Cómo han sentido que los estudiantes que los profesores le han respondido a las situaciones? Esos espacios son los necesarios, o sea, esa construcción de esos espacios es fundamental para que nosotros podamos empezar a entender. ¿Por qué? Porque las emociones se viven. Entonces, no podemos decir que las emociones es algo que sacamos y ya no, o sea, las emociones nosotros las sentimos en cada, ahí me disculpan, en cada célula de nuestro cuerpo, están ahí, incluso desarrollamos una memoria emocional, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de construir estos espacios. Por ejemplo, ahora con la pandemia, a veces nos asusta, ¿verdad? Es que son muchas situaciones porque además se nos vienen los problemas que los muchachos tienen en sus casas. Antes los recibíamos en la escuela, resulta que ahora nos llegan esos problemas a nosotros. Entonces, eh, eh, hay que centrarse en desarrollar estos espacios, incluso hablar con las personas. Recuerden, no ocupamos ser expertos, no ocupamos manejar todo, no ocupamos seguir al pie de la letra una receta para poder entender a los otros. La idea es construir estos espacios y entre todos nos damos contención. Después, validar los sentimientos. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a comprender el enojo, tenemos que aprender a comprender la indiferencia, todo ese tipo de cosas y validarlo. ¿Por qué una persona se siente enojado? ¿Por qué una persona se siente triste y validarle eso, o sea, no empezar a decir, es que usted no sabe lo que es realmente el sufrimiento, no, cada uno vive su sufrimiento a su forma. Puede ser que para una persona pueda ser algo insignificante, pero para la persona que lo vive puede ser muy importante y es importante hacer esa validación. Después, potenciar las habilidades de metarepresentación. En esto es muy importante la metacognición, porque nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de las propias emociones. Entonces, esta conciencia de las emociones pasa por la metacognición. Entonces, es fundamental, ¿verdad? Esa capacidad que tenemos nosotros de reflexionar sobre nuestros propios procesos cognitivos, nuestras propias emociones y demás. A eso se refiere la metacognición. Y esto es un ejercicio con el que nosotros de un pronto a otro no es que surge, es algo que se va practicando, ¿verdad? Es algo que se va mejorando con la práctica. Después lo otro, ser consciente de las situaciones de vida, de la historia, de los contextos y las características de las demás personas. Es claro que con esto de la pandemia nosotros hemos tenido que aprender esto, incluso a veces de la forma más complicada, porque resulta que nos dimos cuenta que estamos en un mundo que hay mucha desigualdad. Si ya sabíamos que existía, ahora ya, o sea, esto ya sabemos que es así. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esas situaciones. Y por eso es importante la empatía, ¿verdad? Ser sensibles a los demás. Y nosotros no podemos enseñarle a los demás a ser sensibles
si nosotros no lo somos. Entonces ahí es donde resulta importante. Y estos espacios sociales que yo les mencionaba también son importantes para compartir con los demás. Yo no voy a conocer el sufrimiento, no voy a conocer la situación de los demás si yo no hablo con esa persona. Yo necesito hablar con esa persona, conocerla, sentir realmente esa cercanía para yo poder entender los sentimientos de los demás. Por eso a veces es tan complicado esto de que nosotros a veces negamos ciertas situaciones. Por ejemplo, las personas que niegan la existencia de la enfermedad del coronavirus COVID-19, ¿verdad? Estas personas puede ser que no han vivido de cerca una situación trágica donde han tenido que ver a sus familiares sufrir la enfermedad, incluso la pérdida de esas personas. Entonces nosotros tenemos que empezar a ponernos en el lugar de esas personas, aunque estén lejanas, hacer el ejercicio de entender qué es lo que tienen, qué es lo que sienten. Y después utilizar el lenguaje como un recurso esencial para darle sentido y significado a las emociones. A veces nos cuesta mucho incluso entender lo que nosotros sentimos. Entonces, por eso es importante utilizar el lenguaje. Y el lenguaje nos va a permitir a nosotros poner en palabras esas cosas tan complejas que están aconteciendo en nuestro interior, ¿verdad? En algunos casos incluso nosotros podemos pedirle a la gente que dibuje. ¿Cuántas veces nosotros haciendo un garabato ya podemos sentir lo que hacemos? Sentir, ¿verdad? Poner, plasmar, darle sentido a eso que estamos sintiendo. Entonces, utilizar el lenguaje como ese mecanismo, ¿verdad? Que nosotros tenemos de poner todas esas cosas tan complejas en palabras. Obviamente, muchas veces las palabras no van a ser suficientes, pero este ejercicio de poner en palabras lo que sentimos va a ser muy importante para nosotros poder gestionar esas emociones. Y bueno, retos y perspectivas. Tenemos muchísimos retos. Ya hablamos, estamos en una sociedad de la incertidumbre, donde tenemos crisis multidimensionales, o sea, hablamos de crisis políticas, crisis sociales, crisis climáticas. Estamos en un ambiente muy complejo. Entonces, yo no sé, pero yo a veces me hago el ejercicio de qué pensarán los niños cuando ya están empezando a tener esa conciencia, ¿verdad? De esa conciencia social de lo que está sucediendo alrededor. Debe ser una cosa abrumadora. Entonces nosotros tenemos que empezar a construir espacios sociales donde empecemos a bajar esa incertidumbre, a desarrollar formas. A veces no ocupamos resolver la situación personal a ese grupo o a esa persona. Podemos hacerlo a través de escuchar atentamente a la persona, tratar de entender lo que sienten, incluso ponernos en el lugar. Entonces, ahora tenemos muchísimos retos, pero creo que son muchas las cosas que también muchos de los recursos que ahorita tenemos para poder trabajar con estas cosas. Y después, esta frase es una frase de una señora española que ahorita se me olvidó el nombre, pero ella dice, no se aprende con apuntes las emociones, se aprenden con la vivencia. Entonces, entender eso, o sea, que no tenemos que ser los sabios que le enseñan a las personas cómo comportarse y regularse con las emociones, ¿no? O sea, nosotros tenemos derecho a sentirnos mal, a sentirnos enojados, pero tenemos que aprender a ser conscientes de eso para poder modelar adecuadamente esas emociones. Y ahí les dejo mensajito, ¿verdad? Para que ustedes sepan que se vale sentirse mal, se vale sentirse alegre, se vale sentirse como uno considera que debe sentirse. La cosa es vivenciar esas cosas y no negarse a las emociones que uno siente. Y bueno, esa sería mi participación. Gracias,
máster por, por recalcarnos ese valor socioemocional en el campo educativo y entender el papel y el compromiso que nosotros los educadores tenemos tanto de forma colectiva y de forma individual con la vida de cada uno de los alumnos. Para seguir con la agenda, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. La primera gira en torno a cómo manejar el estrés, el distrés, el estrés, frustración y miedo como producto de la carga laboral y producto también del COVID-19. Bueno, esas preguntas son las que siento yo que son súper complicadas porque todos tenemos una forma diferente de enfrentarnos a estas situaciones. Entonces, como les dije, no hay receta. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero, lo más importante es siempre reconocer qué es lo que tenemos, o sea, qué es lo que sentimos. Si yo siento estrés, entonces hacerlo consciente y saber, bueno, estoy atravesando por esta y esta situación, ¿verdad? Pero eso sí, digamos, es una pregunta muy compleja porque pasa por el asunto de los consejos, y verdad, ya sabemos que los consejos son buenos para unos y no son buenos para otros, entonces sí es bastante complicado, pero al menos de lo que se sabe y lo que se usa generalmente es ¿verdad? Ser conscientes de qué es lo que sentimos, buscar actividades que nos gusten, ¿verdad? Que no vaya a ser que todo el día estemos solo trabajando, sino que hagamos cosas que nos parecen divertidas. Sé que no, o sea, a veces es muy complicado porque la situación de cada quien es muy diferente, pero, pero podemos buscar apoyo en los demás, hablar con los demás. A veces incluso una pequeña conversación puede ser fundamental para poder ir manejando ese tipo de situaciones y ir apoyándonos mucho en esas personas que realmente podrían ayudarnos al menos a escuchar lo que estamos sintiendo. Muchas gracias. Sí, hay que entender ese valor individual de cómo la vivencia de cada uno. Ujú. La siguiente pregunta, pues, ¿qué factores fortalecen la inspiración en estudiante y docente durante la pandemia? Bueno, eso sí es súper complejo porque en realidad creo que todo lo que estamos viviendo es tan complejo y tan nuevo y nos estamos enfrentando así como estamos echándonos al agua fría, ¿verdad? Entonces es bastante difícil, pero yo sí considero que hay muchas cosas que podemos ayudar a inspirar a los estudiantes, como es eh, eh, qué sé yo, darles un mensaje bonito, planear una clase diferente, ponerlos a hacer un ejercicio que los haga salir de la cotidianidad, eh, qué sé yo, cuando nosotros tengamos contacto con esa persona, tener una actitud bastante positiva, alegre, que la persona vea que tiene, que hay otras personas que tienen fortaleza y que pueden, así como esa persona se presenta alegre y feliz o, o digamos, o fuerte frente a las situaciones, pues que sepa que verdad se puede en medio de tanto estar tranquilo, eh, después estar en contacto con las personas, dar mucha retroalimentación. Un docente que está muy cercano a los estudiantes y pues el estudiante va a sentirse apoyado, va a sentirse motivado. Pues son como pequeñas cosas que incluso nosotros podríamos pensar, ¿qué me gustaría a mí que hiciera mi profesor si yo estuviera en esa posición? ¿Verdad? Entonces, como ir pensando en eso, ¿qué me hace a mí feliz? Y qué me podría a mí motivar a aprender y demás y ponerlo en práctica con los estudiantes. Por eso es tan importante la empatía, porque hasta para eso, hasta para saber cómo inspirar a los estudiantes, es necesario ponerse en el lugar de ellos.
Muy bien, gracias. Por cuestiones de tiempo, pues vamos a hacer una última pregunta. Hay muchas preguntas más porque, como usted ya lo ha mencionado, pues es un tema que lo amerita, pero vamos a terminar como... Con las disculpas del caso, quisiéramos concluir con la doctora Andrea Mora, leyendo su diploma de reconocimiento por participar en esta interesante videoconferencia. Muchas gracias por la invitación y el reconocimiento. El reconocimiento dice de la siguiente manera: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional de Occidente, UNAC-UROC, carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Otorga el presente reconocimiento a Máster Andrea Melisa Mora Umaña por su destacada participación como conferencista en el tercer encuentro tecnopedagógico, experiencias de los actores del proceso educativo en tiempos de pandemia, una mirada socioemocional, retos y oportunidades, dado en la ciudad de Santa Rosa de Copán, 27 de noviembre de 2020. Lo firma la coordinadora de la carrera de Pedagogía UNAC-UROC, Máster Lori Cerros, las representantes de la Comisión de Gestión y Desarrollo de UNAC-UROC, abogada Angie Acosta y Máster Magdalena Landaverri. Es placentero para nosotros, estimada maestra Andrea Mora, gracias por participar con nosotros y de esta manera engrandecer nuestro evento. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, ahí van a tener mi correo electrónico y demás y les mando la presentación y estaré disponible para lo que necesiten. Muchas gracias, maestra. Es un placer. Adiós.